Todo el mundo que se acerca a la espiritualidad, tarde o temprano termina cuestionándose esto. Ya llegué aquí, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál es la primera cosa que debo hacer? Muchos esperan escuchar algo complicado, un ritual secreto, una técnica exótica, un retiro en las montañas, alguna práctica reservada solo para iniciados. Pero la respuesta radicalmente es otra. Hay una práctica que está por encima de todas las demás. Una práctica que no se hace solo 1 hora al día. No está destinada solo para los fines de semana, ni mucho menos cuando tenemos tiempo libre y solo ahí te sientas iluminado. Es una práctica que debe hacerse las 24 horas del día. Y antes de que alguien diga, es que yo trabajo, es que yo estudio, es que yo cuido a mis hijos, detente, esas no son excusas, porque lo que vamos a revelar hoy se puede practicar en el trabajo, en la universidad, en la casa, caminando por la calle, conduciendo, haciendo fila en el banco o incluso conversando con otras personas. De hecho, la vida misma es el mejor gimnasio para practicar esta enseñanza. Presta mucha atención, porque esto no es solo una teoría espiritual. Este conocimiento literalmente salva vidas. Durante siglos han existido miles de escuelas espirituales, libros, maestros, técnicas y conferencias que prometen lo mismo, enseñarte a despertar la conciencia. Pero la realidad es mucho más dura de lo que la mayoría quiere aceptar. El ser humano está profundamente dormido. No importa cuántos libros espirituales haya leído, no importa cuántos cursos haya tomado, no importa cuántos años lleve dentro de una escuela espiritual. Si el ego sigue vivo, la conciencia sigue atrapada. Y eso es algo que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. O aún más triste, la mayoría de gente ni siquiera sabe que no sabe esto. El despertar auténtico no se logra acumulando conocimientos, no se logra repitiendo afirmaciones todo el día. Tampoco se logra viviendo experiencias místicas pasajeras provocadas por sustancias psicodélicas. El verdadero despertar espiritual solo ocurre cuando eliminamos aquello que nos mantiene dormidos, el ego. Pero aquí hay algo que casi nadie entiende y que debe aclararse. El ego no vive solo en los grandes y notorios defectos. El ego vive en los pequeños detalles, en los pensamientos cotidianos, en las pequeñas reacciones, en los gestos, en los impulsos que consideramos normales. Esos pequeños detalles son los que mantienen dormida a la humanidad. Si una persona pudiera ver con claridad espiritual, se daría cuenta de algo estremecedor. Vería que el ser humano está rodeado de fuerzas psicológicas que lo dominan constantemente. Pensamientos que no controla, emociones que aparecen sin su permiso, deseos y bajas pasiones que lo arrastran, preocupaciones, apegos o resentimientos que se apoderan de su mente por horas, días, semanas, años. Esos son los llamados yoes psicológicos. Pequeñas entidades internas que piensan, nos controlan y actúan dentro de nosotros. ¿Entiendes por qué muchas personas luego de una discusión incluso dicen, no sé qué me pasó, no sé por qué dije eso? Son los yoes, y mientras ellos existan, la conciencia no puede despertar. Por eso hoy vamos a hablar de una práctica fundamental para controlar esto, una técnica que ha sido enseñada por grandes maestros espirituales a lo largo de los siglos. Esta técnica se llama la muerte en marcha. Durante décadas en círculos espirituales se ha hablado de matar el ego, pero casi nadie lo ha logrado realmente, solo lo han repetido como cliché espiritual que casi nadie entiende realmente. ¿Y sabes por qué? Porque las personas intentan de forma equivocada eliminar lo grande, lo evidente, lo escandaloso, y dejan intacta la raíz del problema, aquella que lo alimenta. Intentan mantener la paz cuando meditan, pero basta que salgan a la calle y alguien con el claxon del coche en el tráfico logra que estallen en iras. Intentan eliminar la envidia, pero día a día siguen comparándose con los demás en su lugar de trabajo. Intentan eliminar la lujuria, pero alimentan pequeños pensamientos, miradas y comentarios aparentemente inofensivos todos los días y a toda hora. Y así, el árbol del ego sigue creciendo. De hecho, imagina un gran árbol, un árbol enorme que tiene raíces gruesas que lo sostienen, pero esas raíces grandes no lo alimentan. El alimento real del árbol proviene de miles de raíces diminutas escondidas bajo la tierra, casi invisibles. Con el ego sucede exactamente lo mismo.
Los grandes defectos son las raíces gruesas, pero el verdadero alimento del ego proviene de los pequeños detalles psicológicos. Raíces pequeñas en forma de mentiras piadosas, resentimientos, gula, sentir envidia en silencio, robar pequeñas cosas que según tú no tienen valor, y dices, solo es un lápiz o una monedita. ¿Entiendes el punto? Los egos te hacen creer que son inofensivos, que no debes preocuparte, pues son detallitos insignificantes. Pero cada uno de esos detalles, por mínimo que sea, alimenta al ego. Y mientras el ego siga alimentándose, la conciencia seguirá dormida. ¿Y qué pasa con tu despertar espiritual? Nunca llegará a ti. Ahora viene una verdad aún más profunda. Dentro de cada ser humano existe una chispa divina. Algunos la llaman alma, otros la llaman esencia de Dios en ti, otros la llaman conciencia, pero esa chispa divina está atrapada, encerrada dentro de miles de yoes psicológicos. Se dice que dentro de una persona pueden existir alrededor de 10.000 yoes diferentes, 10.000 pequeñas personalidades, 10.000 formas distintas de pensar, sentir y reaccionar. Cada uno de esos yoes tiene atrapado un pequeño fragmento de nuestra conciencia. Por eso ella está dividida, dormida. Entonces nuestro trabajo espiritual consiste en algo preciso, liberar esa conciencia atrapada. Pero, ¿cómo lo hacemos? Eliminando los yoes, uno por uno, detalle por detalle, momento a momento. A eso se le llama muerte psicológica. Pero es necesario aclarar que esta muerte no es algo que se practica una vez al día. Es un trabajo constante, continuo, de instante en instante. Por ejemplo, imagina que alguien te insulta. Automáticamente aparece un yo de ira. Tu rostro se transforma, tu respiración se altera, tus pensamientos cambian. Tienes ganas de devolver la ofensa con un insulto aún más hiriente. Ahí está el defecto manifestándose y actuando en muchos niveles sobre ti. Tu rostro, tus pensamientos, tu respiración y tus acciones. Ese es el momento exacto en el que se debe trabajar, no después, en ese mismo instante. La práctica consiste en observar en ese momento tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones. Tienes que convertirte en un observador de ti mismo, un cazador de defectos. Y cuando detectes un defecto, haces una petición interior. Una petición simple pero directa. Madre mía, desintegra este yo. Esa petición se dirige a lo que muchas tradiciones llaman la Madre Divina Interior, que es la parte femenina de Dios, una fuerza espiritual dentro de nosotros que tiene el poder de eliminar los defectos psicológicos. Y cada vez que un yo es eliminado, ocurre algo extraordinario. La conciencia que estaba atrapada en ese yo queda libre, y cuando esa conciencia se libera, comienzan a despertar facultades dormidas, viajes astrales, clarividencia, telepatía, el recuerdo de vidas pasadas, etc. Pero todo comienza con algo aparentemente simple, la autoobservación constante. Observar tus pensamientos, observar tus emociones, observar tu rostro, porque incluso el rostro revela los yoes. El rostro de la ira, el rostro de la envidia, el rostro del orgullo, el rostro de la lujuria. Cada defecto tiene una expresión, cada yo tiene una forma de manifestarse. Por eso el practicante serio aprende a observarse constantemente. Observa sus gestos, observa su tono de voz, observa su respiración, y en el momento en que detecte un defecto, actúa. No lo justifica, no lo analiza durante horas, simplemente lo reconoce y pide su eliminación con la fórmula: Madre mía, desintegra este yo. Así comienza la verdadera revolución interior, y poco a poco ocurre algo sorprendente. La persona empieza a cambiar. Ya no reacciona como antes, ya no se deja arrastrar por las mismas emociones, ya no participa en las mismas conductas. Y entonces todo el mundo empieza a decir, esa persona ha cambiado. Y de alguna forma tienen razón, porque algo dentro de esa persona ha empezado a morir. Pero no es una muerte negativa, es una muerte liberadora. Es la muerte del ego, la muerte de aquello que nos mantiene dormidos. Y es entonces cuando se cumpla una de las grandes verdades espirituales. Solo muriendo se puede renacer. La vida, tal como la vive la mayoría de la humanidad, es un sueño lleno de reacciones automáticas, de impulsos, de emociones descontroladas. Pero cuando alguien comienza a practicar la muerte psicológica, empieza a despertar, poco a poco, instante a instante, detalle a detalle, y entonces descubre algo extraordinario,
que el verdadero camino espiritual no está en escapar del mundo, sino en transformarse dentro de la vida misma, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada emoción. Ahí está el verdadero trabajo, ahí comienza el verdadero despertar, y ahí empieza la auténtica libertad interior. En este video hablamos de la muerte en marcha, que es solo uno de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero si quieres conocer cuáles son los otros 2 factores que faltan, mira el video que te dejo aquí. Bendiciones.